Muy bien, vamos a la pregunta, vamos a entonces ver las 10 preguntas de la semana 1 para la respectiva explicación. Vamos a la pregunta 1. El aprendizaje puede ser por condicionamiento clásico y operante, y también por cambios en los procesos mediadores. A continuación, identifique aquellas conductas que correspondan a un aprendizaje. 1. Desde que, desde que consume esteroides, Pedro incrementó su velocidad al correr. Entonces, un aprendizaje es un cambio conductual. Correcto. Todo aprendizaje es un cambio. Entonces, antes no sabías, la semana 4 o 5 de la pre, ahora de repente, o sabes, no sabías la 4, ahora la sabes. Antes no tenías toda esa información, ahora la tienes. Es un cambio que se evidencia en conductas. ¿Te das cuenta? No. De una persona va a aprender a usar un skate, perdón, para hacer skate. Antes no sabía usarlo, ahora lo uso. Es un cambio conductual o un cambio también cognitivo. Antes no tenías el conocimiento, ahora lo tienes. Por la instrucción y por la experiencia, ¿no es cierto?, del sujeto, la interacción sujeto-entorno, el hecho de que alguien te enseñe. Ahora, punto importante es que todo aprendizaje es un cambio relativamente permanente. No es eterno, pero es relativamente permanente. Entonces, si hay un cambio conductual a nivel del uso de esteroides, pero no es producto de la experiencia, de la interacción sujeto-entorno. Correcto. Entonces, y además es básicamente orgánico. Es un cambio de reacción en todo caso, determinado por una sustancia que tiene un efecto catalizador. Entonces, o en este caso estimulante más que nada. Entonces, ¿qué es? No es aprendizaje la número 1. Vamos a la 2. Luego de ensayar continuamente, Sabina logró impostar su voz al cantar. Al ensayar nada más. Sí. Impostar su voz al cantar. Ahí me parece que... Entonces, básicamente, impostar la voz implica la adquisición de una técnica vocal. Antes no la tenía. Y alguien le enseñó la técnica vocal, la forma de cómo debe impostar la voz al cantar. Y ya deja de hacer eso por un tiempo, lo puede perder. ¿Te das cuenta? Pero si continúa, lo mantiene. Por eso es relativamente permanente. Es un cambio conductual producto de la experiencia, la interacción sujeto-entorno. Correcto. ¿No es cierto? ¿No? La experiencia, la interacción sujeto-entorno o la relación, ¿no?, con una persona, un proceso de instrucción. Correcto. Muy bien. Ese es el aprendizaje. Vamos a la 3. El gorrión construye su nido en los árboles en época de apareamiento. Ahora, eso es instintivo. El gorrión construye, entonces, los gorriones llevan un curso de cómo hacer nido. Pero bueno, no es una conducta que se adquiere por la interacción de un gorrión con otro gorrión que le explica cómo hacer un nido. O imitando a otro gorrión, no. Es algo instintivo, esa información ya está biológicamente determinada o esa biológicamente ya el gorrión viene con esa información, ¿cierto? Y simplemente desarrolla un patrón conductual. Pero no es producto de la experiencia, de la interacción con el entorno, ¿no es cierto? Por la influencia de una imagen, por ejemplo, de instrucción. Modelo. Muy bien. No es aprendizaje, por eso la respuesta correcta es la alternativa C. La alternativa C. Se dice solo 2. Solo 2 es la correcta. Vamos a mencionar eso.
Muy bien, vamos a la número 2. 2. Juan solía ser un bebedor social de vino. Cierto día bebió un vino adulterado que le causó vómito y una grave intoxicación. Ahora, cada vez que Juan ve una botella de vino, esta le produce náuseas. Identifique la alternativa verdadera respecto a los elementos del modelo de condicionamiento clásico de Iván Pablo. Ah, Ya, un minuto. Mira, Ah, ABCD. Un minuto. llamada Spanes. Otro. ¿Sí? ¿Seguro? En la 2, vamos a la alternativa D. Alternativa D. D. El vino adulterado es el estímulo incondicionado. El vino alterado. ¿Qué ocurre? En una situación de condicionamiento clásico hay lo que se llama un estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada. Si tú tomas un vino adulterado, pues no, de repente, naturalmente, biológicamente, va a haber una respuesta que es vomitar, por ejemplo, o arcadas, puede pasar. Entonces, es una respuesta natural. Si te cae arena en los ojos, naturalmente lagrimeas. Es una respuesta refleja, porque es automática. Pero también puede estar vinculado con aspectos que se llaman, es decir, respuesta refleja que implica participación de la médula espinal y áreas vinculadas con los reflejos a nivel del encéfalo. Pero también puede darse a nivel de las emociones. ¿Te das cuenta? O sea, obviamente alguien frente a una determinada amenaza, naturalmente puede sentir miedo. En el condicionamiento clásico, la idea es que un estímulo que no genera una respuesta por asociación con el estímulo que la genera, termina produciendo esa, la conducta, la respuesta que genera ese estímulo. Es decir, el estímulo incondicionado se asocia con el estímulo neutro, se asocia con el estímulo incondicionado, generando una respuesta incondicional. Al asociarse varias veces, el estímulo neutro, sin participación del estímulo incondicionado, genera la respuesta incondicional. Eso es lo que se llama estímulo condicionado o respuesta condicionada. En el caso de Pavlov, del ejemplo de Pavlov a nivel de la comida, Pavlov vio que un perro frente a la comida naturalmente saliva. Todo el mundo saliva frente a un, ¿no es cierto? Porque es la generación del bolo alimenticio. Todos ustedes, si dejan de comer, ¿no? Y comen a las 6, huelen a pollo, o ven un pollo en una vitrina y pollo al abrazo, bueno, y van a salivar. Se preparan para la digestión, la ingestión y la digestión. Entonces, un punto importante es que él vio que un estímulo neutro, un estímulo que no debería generar, por ejemplo, salivación, la generaba. Ver no, escuchar los pasos de la persona que traía el plato de comida, el plato vacío de comida, no, escuchar la voz de la persona que te llevaba la comida. Eso no debería, eso se llama condicionamiento clásico. Ha habido una asociación ahí. Se asocia una situación neutra, persona, hora, luz, etcétera, con el estímulo incondicionado. De tal manera que cuando se da el estímulo neutro, se dispara la respuesta correcto, natural que generaba el estímulo incondicionado. Es decir, la respuesta incondicionada, derivando en lo que se llama un estímulo condicionado, una respuesta condicionada. En este caso, la asociación, el estímulo incondicionado es el licor malogrado, porque es el que va a generar la respuesta incondicionada de malestar. La respuesta era D. La respuesta era D. Vamos a la alternativa 3. El calor. Sí. Para Max. Ahora sí aire acondicionado. Hace 2 meses, Pedro fue asaltado y golpeado por 2 delincuentes en la avenida Tacna. Desde aquella estresante noche, cada vez que recuerda el asalto, se pone ansioso y le tiembla el cuerpo. Asimismo, cuando escucha la palabra Tacna, se pone ansioso y se le acelera el corazón.
Basándonos en el condicionamiento clásico palvoriano, señala el valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones. 1. El, el, sal- el salto y los golpes son el estímulo incondicional. Sí, el asalto. El asalto, ¿sabes? Porque es un salto. El asalto y los golpes, claro, Son el estímulo incondicional. es un estímulo, una situación que va a generar una respuesta. Sí, sí podría serlo. A ver, dos. La palabra tacna refuerza el condicionamiento clásico. No, la palabra tacna es un estímulo neutro. En realidad, no, refuerza que dice el estímulo. La palabra tacna refuerza. La palabra tacna refuerza el condicionamiento clásico. No, no es la palabra tacna. La palabra tacna es un estímulo neutro. El reforzador en un estímulo, en un condicionamiento clásico es el estímulo incondicionado. Es decir, campana, carne, salivación. Campana, carne. Campana, estímulo neutro. Carne, estímulo, comida, estímulo incondicionado. Salivación, respuesta incondicionada. Entonces, una vez que tú solamente tocas el timbre o la campana, ya el perro saliva. ¿Te das cuenta? Lo de decir. Pero si tú no le refuerzas la conducta, es decir, le das comida, es el estímulo incondicionado. O sea, el estímulo neutro es la campana, pero el estímulo incondicionado es la comida. Entonces, lo que garantiza que él salive es la comida. Pero si tú le dejas de dar comida y solamente tocas la campana, va a haber un momento que el perro ya no salive, sino extinción. Entonces, esa es falsa. El estímulo reforzador no estagna. Siguiente. 3. La ansiedad y el temblor del cuerpo es el estímulo condicionado. La ansiedad y el temblor del cuerpo es el estímulo condicionado. No. La ansiedad y el temblor del cuerpo es una respuesta incondicional. Es falso. Es falso. ¿Qué más hay? ¿Hay otra más? Sí, 4. La avenida Tacna fue un estímulo neutro. Sí, sí lo fue. No significaba nada hasta que lo asoció con malestar, con asalto, etc. Antes había Tacna y no tenía miedo. Ahora escucha Tacna y tiene miedo. Entonces la respuesta ahí estamos a 3, ¿no? Sí. Es la E. Esta es la E. Ya. 4. Un estudiante preuniversitario cumple disciplinadamente sus horarios de estudio. Hace 4 signóticos y mapas conceptuales para comprender las materias enseñadas por los profesores. Asimismo, cada semana se autoevalúa con cuestionarios y simulacros de exámenes de admisión. Respecto a las estrategias de aprendizaje, señala el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Los cuadros sinópticos y los mapas conceptuales son estrategias de elaboración. No. Los juegos sinópticos y los mapas conceptuales son estrategias de organización, darle un nuevo formato, un esquema, ¿no es cierto? ¿No? Una imagen gráfica, un organizador visual que permite organizar contenidos por tipos, por conceptos, por jerarquías, etc., para que sea fácil recuperar la información. Esa no es correcta. No lo es. 2. 2. Autoevaluarse con cuestionarios es una estrategia de supervisión de la comprensión. Sí, dentro de las estrategias que ustedes deben haber visto ahí, repaso, elaboración, supervisión de lo aprendido y autocontrol emocional, evaluarse siempre es ver si tienes o has retenido la información. Es supervisión de la información, sí lo es. Ciertamente. Siguiente. 3. Cumplir disciplinadamente con sus horarios de estudio es una estrategia de repaso.
Vamos a ver. Sí es. Sí es. Correcto. Sí, Por eso la respuesta correcta está en la alternativa. Estamos en la La 3. sí, La 4. cuatro. La A. Alternativa A. A la dice falso, verdadero, falso. Esa es falsa. No, la última dice, vamos a la última dice, Cumplir disciplinadamente con su horario de estudio es una estrategia de repaso. no. Repaso es hacer resúmenes, hacer cuadros, o sea, hacer parafrasear información. Tratar de más trabajar el aspecto de memoria para garantizar esa información, para guardar esa información. Ciertamente, vamos a la 5, ¿no? Sí. Swinson. Dice, un adolescente adicto a la marihuana está internado en una clínica y recibe un tratamiento de desintoxicación. Sin embargo, aún no logra superar su adicción, pues cuando escucha música rock siente ganas de consumir esa droga. Esto se explica porque cuando fumaba marihuana con sus amigos, escuchaban música rock. En ese sentido, lo descrito es un caso de espacio, donde la música rock era inicialmente un estímulo, espacio, que al asociarse con el estímulo incondicionado que es la marihuana, se mantiene la conducta adictiva. ABC. Vamos a la C. Condicionamiento clásico neutro. ¿Qué ocurre? Había un estímulo que no tenía que ver con el hecho del consumo de la marihuana, la música, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, las discotecas, ¿no? En muchas discotecas se favorece el consumo de ciertas drogas. O sea, las discotecas que tienen música electrónica, que hacen fiestas rave, etcétera, se venden mucho éxtasis, entre otras drogas. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos en que, mientras están consumiendo drogas, corre una canción. Esa canción antes no estaba asociada, por ejemplo, con el hecho de consumir la droga o sentir la gana de consumirla. Pero en la reunión, bueno, la consume mientras está sonando la melodía. Pero cuando esa persona escucha la melodía en cualquier otro momento, tiene la necesidad de consumir la droga. Eso es lo que hacen con el cerebro de todos, ¿no? De todos. Las discotecas, te condicionan. Te tienen eso. En realidad, el sistema es eso, condicionar. Eso, la adicción tiene que ver con eso. Entonces, un estímulo neutro que se asoció correcto con el consumo de una droga. Muy bien, la letra correcta es la alternativa. Tenemos a 5, ¿no? En las 5, sí, 5. A, ¿no? 5C. 5C. Condicionamiento clásico neutro. 5C. Correcto. Así está. Claro. Sí. Vamos a las 6. No. 6. Vamos a las 6. Santiago era un adolescente tímido que solía quejarse por no tener amigos, pero desde que ha empezado a estudiar inglés, sus compañeros de estudio le han incluido en el grupo de WhatsApp y le suelen escribir para practicar el inglés. Ahora Santiago es más sociable. Este cambio de conducta está basado en el principio operante denominado Vamos a la C. reforzamiento negativo. Entonces, ¿qué ocurre? En el reforzamiento, en el comportamiento operante, con el aprendizaje por reforzamiento, por condicionamiento operante o instrumental, tú aprendes, pero por las consecuencias de tus acciones. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se contempla, no como el condicionamiento clásico, que tú estás determinado por determinada coyuntura a nivel de estímulo, sino que tú generas la situación. Hay digamos, que tú vas aprendiendo sobre las consecuencias de esa acción. Hay un estímulo discriminativo, hay un estímulo, es la triple relación de contingencia. Estímulo discriminativo, respuesta operante y estímulo consecuente. Hay un estímulo que favorece una situación. Por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, set. Respuesta operante. Me compro una botella de agua, por ejemplo, una botella de agua con gas. Y yo siempre tomo la otra agua, pero me parece muy buena. Estímulo consecuente. Me gusta, ¿no? Me satisface la sed, porque hay varios tipos de agua que son más ¿no? significativas. Por ejemplo, tengo sed, pero en vez de agua tomo suero. Entonces, ¿qué ocurre?
He aprendido que el suelo es más efectivo que el agua. ¿Pero por qué? Por las consecuencias de mi acción, que me agradó, me gustó, etc. ¿Está claro? El este de aquí que Seis. estamos a 6, ¿no? Sí. Seis. Letra A, ¿qué dice la? No, la seis. La seis. La 6 era C. Sí, por el rozamiento negativo. ¿No? La A. La A. Reforzamiento positivo. Reforzamiento positivo. Sí. Ahora, ¿por qué reforzamiento positivo? Porque uno adquiere una conducta sobre la base de dos aspectos importantes. Por ejemplo, en el reforzamiento se incrementa la conducta. ¿Qué es positivo? Cuando recibes una consecuencia agradable. Una consecuencia agradable por tu acción. Participaste en clase y te digo, qué excelente, vuelves a hacer otra pregunta. ¿Qué cerebro que tienes ya? Te vas a volver a preguntar. Bueno, te adquiriste porque, por la consecuencia gratificante de que te alabe. ¿Sabes qué, fulanito? No digas nada, siempre estás diciendo cosas que no tienen sentido en mi clase. Esa persona va a evitar no solamente ingresar al salón, sino, o perdón, entrar a clase, sino ser profesor, etc. Cada vez que lo vea va a tener, no va a querer ni participar ni hablar. Entonces se llama reforzamiento negativo. En el reforzamiento negativo se incrementa la conducta, también se adquiere por aprendizaje, pero para evitar un estímulo que es desagradable, o aversivo, o amenazante. En esta época, por el carnaval, salen un montón de desadaptados, bueno, antes eran más, 80 en 90. Pero todavía hay desadaptados que salen con sus globos cochinos de agua, etc. ¿No es cierto? ¿Qué ocurría? Generalmente las víctimas son mujeres. Que han aprendido muchas mujeres, bueno, en los años anteriores, décadas anteriores, no salían domingos, por ejemplo, de carnavales, porque salían los desadaptados, ¿no? Que nadie les daba bola, no consideraban eso. Entonces, pensaban que la mejor forma era tirarle un globo de agua cochino a una mujer para que sepa que ellos existen. Entonces, ¿qué ocurría? Ellas cada vez que era domingo, cada vez que veían, no salían. ¿Te das cuenta? Se incrementaba, o en febrero, se incrementaba su conducta de evitar salir a la calle. Eso. O bien, alternativa A, no. Vamos a 7. Un ratito, 7. Positivo. Es 7. 7. Dice, si deseamos reducir o eliminar la frecuencia con que se presentan conductas indeseables, podemos aplicar algunos principios de condicionamiento operante. A continuación, lea las proposiciones y señale la alternativa que relaciona correctamente la situación y el principio operante. 1. Castigo positivo. 2. Extinción. 3. Castigo negativo. A. Elsa solía usar Facebook, pero ha dejado de hacerlo después de varios intentos fallidos de ingresar a su cuenta con su clave típica. ¿Qué ocurre acá?
La conducta se puede reducir de dos maneras, o por castigo o por extinción. Castigo, ¿te das cuenta? No sacaste el puntaje adecuado, entonces no vamos a usar tu celular, no vas a usar tu celular. Te están quitando algo, que de repente está distrayendo para estudiar, dicen los padres, porque creen que ustedes deben amanecer estudiando, también un pensamiento bastante precario. Entonces, ¿qué pasa? Te quitan el celular, se llama castigo, y quieren reducir la conducta de distracción para que te concentres. Castigo negativo, te quitan algo que te agrada, el celular, que salgas con tus amigos, para que eliminar esa conducta de distracción y te concentres. ¿Qué es castigo positivo? Lo que usaban en los colegios antiguamente y todo, ¿no? La letra con sal que entra, no se concentra, usaban una palmeta de árbol de palma, obviamente, un Fray Martín, una correa, pero insultar también. Cualquier tipo de conducta aversiva, agregar un estímulo aversivo es castigo positivo para reducir la conducta. Entonces, eso es. Ahora, ¿qué es extinción? Extinción es que no te refuerzan la conducta. ¿Te das cuenta? Tú pasas por la calle y saludas a fulana y fulana no te saluda. El día siguiente la vuelves a saludar, ¡hola fulana! Y fulana no te saluda. De repente ya la siguiente vez ya no la saluda. Antes la tenía esa conducta, ya no la tiene. Se extinguió. No te la reforzaron, no hay castigo. Simplemente no te la reforzaron. ¿Te das cuenta? No se agregó nada aversivo ni se te quitó algo gratificante. Simplemente no se te reforzó la conducta. ¿Te das cuenta? Eso es todo. La conducta se va extinguiendo. ¿Qué ocurre? Eso es cierto. En las redes sociales te refuerzan tu control. Tú, por ejemplo, no encuentras respuesta, entonces ya no sigues insistiendo. Eso es lo que hace las empresas, por ejemplo, las empresas mafiosas de este país. Yo soy crítico, sí, es un país patético. Obviamente no significa que no hay otros países patéticos, pero la Telefónica, por ejemplo, Movistar, son empresas que te embolsan el dinero de la gente en estos equipos, en cobrarte una tarifa abusiva. Sí, así. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Cuando alguien se va a quejar por algo, ¿qué hacen? Primero te ponen esa maquinita patética en la que no tienes que hablar con un robot y no, no la das porque el robot está hecho para filtrarte, que no es el reclamo, que te has dicho, que te aburre. Luego te mandan, si es que pasaste la de, ¿no? Y puede ser que hay personas, por ejemplo, que dicen, no, a cada rato llaman y el robot no los entiende, te extingue la conducta. Pero también a veces te tiene un operador y te pasean, te mandan a otro operador, te dicen que tu pedido no sé qué, que el código, vuelves a llamar, no se acuerdan de quién eres tú. La gente ya no reclama, güey. Ese comportamiento que tienen las instituciones, para aparentemente olvidarse, pasearte, eso es para que no llames, para que no llames a reclamar. ¿Te das cuenta? Es extinción. Muy bien. Entonces, en la letra A es extinción. No se refuerza la conducta. Siguiente, letra B. Daniel tiró a la calle la cáscara del plátano que comió. Al verlo sus amigos sus amigas empiezan a criticarlo duramente, llegándolo a reconocer. ¿De qué pasa? Él hace un comportamiento, él genera un comportamiento. En este caso, inadecuado. Y caen sus amigas, ¿cierto? Le dicen, ¿no? Probablemente porque no dicen, le dicen cochino, inmundo, sucio, etc. Hombre, eso no es agradable. ¿Para qué le dicen eso? Para que no lo vuelva a hacer. Es un castigo positivo. Agregas un estímulo aversivo para que no lo vuelvas. Es castigo, porque la idea es que no vuelva a hacer eso. No, en una ciudad, vuelvo al punto, ¿ya? Obviamente tengo más años, muchos más años que ustedes, pero es una ciudad donde vas a encontrar gente que puede lanzar cara de plátano sobre la nariz de otra persona en una combi, etcétera. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, no, te favorece.
Gente que misiona en la calle, es patético. Ahí. El que sale, que grita, que insulta, etc. Es una forma de castigo positivo. Siguiente. C. La madre de Juana le ha prohibido ver televisión hasta que su promedio de notas vuelva a ser 16. Su promedio 16. No le ha agredido, no ha agregado algo aversivo. Le gustaba de repente el juego de videos, ¿qué le quitó? Le quitó el celular, algo le quitó, ¿no? No, solo le ha prohibido ver televisión. Le he prohibido ver televisión. Está bueno. Bien, entonces, ¿qué hace? Yo tengo un sobrino, por ejemplo, que le digo, no vas a ver televisión, pero no se caso. Entonces, ¿qué pasa? Porque uno le quita, pero luego le vuelven a colocar en la televisión. Entonces, ¿qué ocurre? Para que se elimine una puta inadecuada, tú le quitas algo que es agradable. Por ejemplo, no se concentra, no estudia, se distrae. Entonces, le quitas algo que le agrada. Un reforzador. Eso se llama reforzamiento negativo o castigo negativo o costo de respuesta. En el castigo siempre se busca disminuir las conductas. Y en este caso, quitando algo que le agrada al individuo. ¿Correcto? Eso es. Entonces, conducta inadecuada, no alcanzar el promedio. ¿Qué quieres? Que alcance el promedio. Para eliminar esa conducta, te quitas algo que le sea gratificante. La televisión, el celular, etc. Cualquiera de esos, cualquiera que puede ser más de uno, ¿eh? Que sea gratificante para el individuo. Cualquier estímulo. Estoy en la número 7, ¿no? 7. Solamente hay 3, ¿no? Sí, 3 más. Letra C. Vamos para, ¿qué dice la C ahorita? 2A, 3C. Estamos bien. Estamos bien. 8. 8, 8. 8. Dice, la estrategia pedagógica de Mario de contar anécdotas relacionadas al tema de la clase pretende promover la comprensión en los estudiantes y tener apoyos, entre comillas. Entre el mundo del estudiante y el contenido curricular a impartir por el docente, de acuerdo con lo leído, identifique las proposiciones correctas. 1. La referida estrategia pedagógica es compatible con las bases que fundamentan el aprendizaje por descubrimiento. Ya. 2. El contar anécdotas tiene la función de activar los conocimientos previos de los alumnos según la teoría del aprendizaje significativo. Sí. Por eso lo quita lo de descubrimiento. Así es. Se busca el anclaje. Ahora vamos a explicar el siguiente. 3. El relatar una anécdota se orienta a desarrollar la memoria en los estudiantes conforme a la teoría del procesamiento de la información. Muy bien. ¿El 4? No, Estamos en la en 8. letra D. ¿Qué dice la D? Solo 2. Solo 2. ¿Qué ocurre? Ustedes van a tener varias teorías cognitivas ahí. Una teoría clave es la teoría del aprendizaje significativo o por recepción. Quiere decir que los conocimientos previos son claves para poder integrarlo con los conocimientos nuevos y generar lo que se llama un anclaje o una subsunción, que es una integración de la información. Hay un anclaje que primero se asocia a la información y eso genera una nueva información, que sería lo que se conoce como una subsunción. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el profesor comienza a hablar de anécdotas, lo que está buscando es reforzar, verificar qué conocimiento tienen todos sobre el tema. ¿Te das cuenta? Entonces, yo voy a hablar de lo que es la lactómeda. Entonces, quiero saber qué saben de lo que qué significa eso, ¿no? Que lactómeda. Entonces ahí no me pueden entender, pero si yo les digo que es una galaxia, ahí tienen que saber qué es galaxia.
Tengo que verificar, ¿saben galaxias? ¿Cierto? ¿Dónde están? ¿Correcto? ¿Cuál es la diferencia con constelaciones? ¿Cierto? Y otro tipo de fenómenos astronómicos. Eso es. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, las galaxias están fijas no, lo que le dice la sustancia oscura, en el espacio. No, se mueve. ¿Te das cuenta? Entonces, la Lactome es una galaxia que no existe, pero que va a existir cuando choque la Vía Láctea con Andrómeda, que van a chocar, no mañana, pero en millones de años. Entonces, ¿qué ocurre? En algún momento van a chocar, van a estallar y van a generar una nueva galaxia. Esto va a implicar la desintegración de todo y surgir una nueva galaxia. A esa nueva galaxia se le va a llamar Lactómera. Tú no me puedes entender si no sabes qué es una galaxia, si no sabes qué es el espacio. ¿Te das cuenta? Si no sabes qué es la Vía Láctea, si no sabes qué es Andrómeda. Cuanto más conocimientos previos tengas, mejor internalizas, interiorizas la nueva información y generas un nuevo conocimiento. Eso es. Correcto. Eso es. Por eso esa pregunta te está evaluando tu conocimiento sobre el aprendizaje significativo. O por recepción. Integrar un saber previo con un saber. ¿Qué pasa? Hay que evaluar el nivel de conocimiento previo, porque no todos tienen el mismo nivel de conocimiento previo. Todos ustedes vienen con conocimiento del colegio, por ejemplo, en psicología y química, en física. Entonces, no todos integran bien el tema de la semana igual, el tema de la semana 11, o 10, o 5, como, porque, ¿no es cierto? No tienen la misma información previa, no necesariamente. Muy bien. Estamos en la 8, la letra es la D. Vamos a la 9. En su obra Los ríos profundos, Río profundo. José María Arguedas plasma su autobiografía. El niño Ernesto es el personaje principal que quería ser abogado como su padre para viajar por el mundo, impartiendo justicia. A pesar de no ser abogado, Argueda tomó como ejemplo un aprendizaje, espacio, promovido por el espacio de honestidad y bondad de sus padres. Muy bien. Entonces, vamos a la C. El vicario modelo. Vicario Modelo. modelo. Entonces, ¿qué ocurre? En los ríos profundos de la historia de Arguedas, colegio escolar. Arguedas es un tipo notable, por eso en nuestro país no leen un poco, no se profundiza, ¿verdad? De profundizar vamos a entender. Se entiende mejor, si uno quiere entender lo que es el racismo en este país, ¿se da cuenta? Tiene que leer a Cortázar y tiene que leer a Arguedas. Y ustedes con la justa leerán una novela de Arguedas porque los sobrinos del colegio, ¿sí? ¿Se da cuenta? ¿Mm? Pero, o a Cortázar. Si no lee redoble por rancas, ¿entiende por qué tenemos un país tan patético? ¿Te das cuenta? Porque hay gente que se guía por la raza, por ejemplo, ¿no? El color, ¿entiendes? Y se cree que hay un color que te hace mejor persona, etc. Y eso es patético. Y el color más, o el color o la raza más, es la andina, generalmente la vinculada con lo peor, etc. ¿No es cierto? Y entonces hay una necesidad de blanquearse, ¿no? De verse menos, inferior. Porque ya la raza te hace inferior. Es el mismo pensamiento patético que tienen los judíos con los palestinos, que tienen los rusos con los ucranianos y ellos también con ellos. ¿Te das cuenta? Ese mismo pensamiento patético que está fregando el mundo es el que tenemos muy fuerte acá. Y Arguedas lo retrata de manera extraordinaria en su novela. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? En el aprendizaje vicario o por imitación, uno trabaja sobre la base de un modelo. ¿Te das cuenta? Adquiere conductas sobre la base de la observación, retención, reproducción motora, que es la imitación de esas conductas, hasta que tú las adquieres. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes? Entonces, tú sales con tu papá, tu mamá de niño, y tú ves que tu papá dice,
pasa fulanita, la señora, buenos días, buenas tardes, por favor, alguien solicito ayuda. Entonces, ¿por qué hay niños que hacen eso? Porque han observado esas conductas de su padre, han atendido, han retenido y las han reproducido, las adquieren. Uno aprende viendo como modelo de conducta, por ejemplo, en este caso sus padres. Volviendo a nuestro país patético y su ciudad patética. ¿Y no? Entonces, ¿qué tienes en Lima? ¿No es cierto? Tienes en Lima gente, por ejemplo, que cruza la calle, ¿no es cierto? Sin respetar el semáforo, entre los carros, por ejemplo, en la Panamericana, ¿no? Hay puente peatonal, hay gente que atraviesa, ¿no es cierto?, con niños. Entonces, ¿qué pasa? Aprenden los niños a saltar, brincar, ver cuando el camión está lejos, llegan al otro lado vivos y se emocionan. De su abuelo, mamá, lo vuelven a hacer. ¿Te acuerdas? Siempre, entonces, ¿qué tienes? Tienes gente que ha aprendido a transgredir, ¿no es cierto?, la norma. ¿Te das cuenta? Y no valorar su vida. ¿Pero cómo lo aprendieron? Lo aprendieron de otros desadaptados como sus abuelos. ¿Te das cuenta? Entonces, adquirieron, es su modelo. Bueno o malo, pero es modelo. Y adquirieron esa conducta. ¿Te das cuenta? En el mundo civilizado, uno aprende, por ejemplo, el hecho de respetar, ¿no?, la luz del semáforo, son padres se estudian y es obligatorio. Tú vas a otra parte del mundo y tú ves que hay un individuo que agarra y ¡pa! Baja la palanca de un semáforo y lo pone la luz roja y los carros paran. Entonces, ¿tú qué has aprendido? Que en ese país vas, si hay un problema, y bajas la luz. Adquiriste una conducta. ¿Cómo? Aprendizaje vicario. Observación, imitación. ¿Te das cuenta? Eso no vas a ver nosotros en nuestro país patético porque obviamente eso no existe. Los carros pasan encima de la gente, la ciudad, por ejemplo, ¿no? Tocan el claxon. ¿Por qué tocan el claxon? Para que tú desaparezcas de la pista. ¿Cómo lo aprendieron? Por observación e imitación. Vieron que otros tocaban el claxon y la gente salía despavorida. Entonces ellos también lo hacen. ¿Te das cuenta? También esa forma patética de usar el claxon es aprendizaje vicario. Muy bien. Entonces la respuesta correcta es en la alternativa C, ¿no? 9. Voy a la 10. 10. Tres amigos suelen reunirse después de las clases para poder compartir sus estrategias de aprendizaje y así estar mejor preparados para el examen de admisión. Andrés muestra a sus amigos los mapas conceptuales que hizo para entender física, en tanto que Renata presenta sus resúmenes de las clases de biología. Y Sergio comparte cuestionarios resueltos con preguntas de química. Podemos afirmar que los tres amigos están propiciando un aprendizaje de tipo espacio. Asimismo, Andrés usó una estrategia de espacio, Renato usó una estrategia de espacio y Sergio usó una estrategia de espacio. Organización, reposo, supervisión de lo aprendido, aprendizaje cooperativo. Vamos a la letra B. B. Cooperativo, organización, elaboración, supervisión de la comprensión. ¿Esa es la B? Esa es la B de bebé. ¿Y es la respuesta correcta? Sí. A ver, vuelve a decirme. Es colaborativo. Es cooperativo. Organización, elaboración, supervisión de la comprensión. Está bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es cooperativo? Todos cooperan. Todos se apoyan para generar un conocimiento común colectivo. ¿Te das cuenta? Todos se benefician de eso. Él comparte una información, él a otro, ella a otro, etc. Asumen tareas, generan conocimiento. En el aprendizaje cooperativo, ¿qué es lo que se ve, por ejemplo, en las ferias de ciencia, ¿no? Que se ven acá, ahora, que se ven acá, ¿no? Que pegó mucho en la época de los gringos, en los 70, 60, 70. Entonces, cada quien investiga un tema y luego aportan y aprenden de lo que cada uno aporta. Y entonces generan un conocimiento común y obviamente amplían un nivel de conocimiento al compartir información. Es un aprendizaje cooperativo que está muy de moda, que ahora se utiliza, bueno, en una época
No, hay colegios que ya trabajaban eso. En los 80, 90. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué es la organización? Darle un esquema nuevo a la información. Tienes la información, ¿tú qué haces? La graficas en un organizador visual, en un mapa mental, ¿no es cierto? En un diagrama, cuadros sinópticos, etc. De manera que te permita entenderla, organizarla y recuperar esa información. ¿Qué es la evaluación? La elaboración, perdón. La elaboración es generar información. Entonces todos los chicos agarran, llevan su información y la integran con la nueva. De lo que le da fulano o mengano. Entonces la elaboración es integrar información. Lo que tienes o lo previo con lo nuevo. Entonces hacer analogías. ¿Te das cuenta? Hacer paráfrasis. Correcto. Generarte un resumen es integrar información. Esa es elaboración. Y luego viene supervisión de la comprensión. Nos ahorita que es la evaluación. A ver, ¿cuánto sabemos? O sea, hay uno que viene nosotros con sus... Lo que hacen ustedes generalmente ahora en esta situación de competencia, se compran los balotarios del examen o las prácticas pasadas que nos han pirateado en la calle, todo lo que nosotros hacemos, nosotros nos piratean, no hay protección para eso, ¿no? Y entonces, ahí está, que soy autor, entre otros profesores, de cientos de preguntas de psicología en la pre. ¿Se dan cuenta? Cientos, ¿no? Por las que ustedes estudian. Bueno, no figura mi apellido, o sea, pero ahí está. No figura mi apellido, pero no figura quiénes son los que elaboran ese material. Se piratea, Pablo, por favor. Cuéntame. Entonces, vamos, entonces la respuesta correcta es la alternativa B. ¿Correcto? Que tendría que ver con lo que es la supervisión de la información. Entonces sería cooperativo. Y ahí está, ¿no? Cooperativo, organización, elaboración, supervisión de la comprensión. Muy bien, ¿qué vamos ahorita? 1:24. 1 es la letra C de Charlie. 2, D de Delta. 3, E de Eco. 4, A de Alfa. 5, C de Charlie. 6, A de Alfa. 7, C de Charlie. 8, D de Delta. 9, C de Charlie. 10, B de Bravo. ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien, jóvenes. Entonces, Sí, profe. 1:25. 5 minutos, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta está ahí? En el caso, voy a precisar, hacer 2 precisiones en aprendizaje cognitivo. En el aprendizaje por descubrimiento, el profesor te facilita situaciones para que tú te generes un conocimiento. Tú descubres o generas un conocimiento. Entonces, ¿qué significa de Jerome Bruner? Significa que a través de la práctica o la experiencia, tú pasas un proceso que se llama de pensamiento inductivo. Pasas de lo particular a lo general. Entonces, es decir, el profesor quiere enseñarte, si yo te digo cuál es el efecto del fuego en los metales, ¿no? Y se explica eso, es un aprendizaje deductivo, te doy una información. Pero si yo quiero que tú te generes ese conocimiento, te digo, anda, aplica en un mechero, o te enseño un mechero música y mira el efecto del fuego sobre el bronce, sobre el cobre. Ahora yo te digo, anda, aplícalo con el bronce, con el estaño, con el níquel, con la plata, con el acero, con el estroncio, etc. Todos los metales, el uranio, el titanio, y después toda la tabla periódica. Entonces, tú vas a generar tu conocimiento. Eso se llama, ¿no es cierto?, recolección de datos. Organiza esos datos. Y es una representación del entorno, una explicación. Entonces yo te digo, a ver, fulanito, ¿qué es lo que le interesaba a Jerome Bruner? Formarse concepto y habilidad para resolver problemas. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el efecto del calor sobre los metales? Entonces tú vas a decir,
Mire, profesor, todo metal, ¿no?, bajo el efecto del calor se dilata. Eso lo has adquirido tú. El profesor no te lo explicó. Tú te lo generaste sobre la base de la experiencia y has generalizado que no es a un metal, sino es a todos. ¿Te das cuenta? Eso es. ¿Te das cuenta? Entonces te pueden decir, a ver, quiero hacer un horno para pavos. Resolución del problema. ¿En qué metal lo hago? ¿Qué metal se dilata menos al fuego? ¿Vas a usar el que se dilata menos o el que se dilata más? Probablemente tendrás que usar, obviamente, el que se dilata menos, porque el que se dilata más se derrite. ¿Cuál será? Sí, probablemente el acero quirúrgico. ¿Te das cuenta? El acero. Entonces, tú has aprendido, resuelves el problema sobre la base de un razonamiento inductivo que también luego se hace deductivo. Pero sobre la parte de la práctica, tú vas generándote con ciertos datos que te da el profesor, conceptos y habilidad para resolver problemas. ¿Te das cuenta? ¿Por qué se cayeron las Torres Gemelas en Nueva York? Los gringos, por ejemplo, ¿no es cierto? Le hicieron una guerra a Irak. ¿Te das cuenta? Y hubo guardado a Afganistán primero, pero como terminó una guerra por el petróleo. Las Torres Gemelas estaban hechas la estructura de acero. Un acero forjado para soportar. O sea, cuando haces un rascacielos de ese tipo, la idea es que se puede chocar un avión. Era para que aguantara, ¿te das cuenta?, esa temperatura. Edificios similares en otra parte del mundo se quemaron con esa estructura y no pasó. Claro, se quedaron obsoletos, pero no se cayó la estructura. ¿Cuál es la teoría de algunas personas? Que hay evidencias de que se utilizó termita o hipertermita. Es un explosivo que incrementa el poder de calor y derritió y fundió el metal. Y las torres se caen como en una demolición, se caen sobre su base. ¿Te das cuenta? No se caen, se caen sobre su base, como una demolición controlada. Sí, pues los gringos parece que se tumbaron sus torres. ¿Te das cuenta? Para tumbarse o meterse a un país y levantarse el petróleo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que pueden hacer los rusos? Ese es el asunto, pues. Entonces uno agarra, te ponen las películas gringas donde sale Rambo, donde sale fulano, que dice que no, fulanito árabe es malo, venganito. ¿Te das cuenta? Y uno se come esa idea. Bueno, hay que informarse. Para eso se estudia esto, pues. ¿Te das cuenta? ¿Qué tiene que ver esto con eso? Ahí está. Muy bien. Eso es todo. Si no hay preguntas, nos estaremos viendo la próxima clase. ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien. Buenas tardes.